Hola a todos, mi nombre es Florencia Garabelli y les voy a dar el prebriefing del escenario de simulación Disnea. Como todos sabemos, y esto es únicamente a modo de introducción, sabemos que la disnea es la sensación subjetiva de falta de aire. Esto obviamente es subjetivo, es percibido por el paciente y puede o no asociarse a signos objetivos que son los que nosotros vamos a tener que ir a buscar para poder también determinar si esta disnea de nuestro paciente está asociada a alguna patología que esté desarrollando en ese momento. Esta disnea puede ser cuantificada según el tiempo de evolución, según la gravedad, según el tiempo de evolución en aguda, subaguda o crónica, y según la gravedad hay distintas escalas. La que nosotros más utilizamos es en grados, que nos permite clasificar de grado 1 a grado 4, de menor gravedad a mayor gravedad, siendo la de grado 4 en reposo. Ahora, cuando nosotros tenemos un paciente con disnea, ¿qué es lo primero que vamos a ir a buscar, no? Y son estos signos o síntomas que le den gravedad a esa disnea, que nos permita hacer esa disnea objetiva, que es lo que decíamos previamente, y que nos van a hacer actuar de una manera más o menos rápida con nuestro paciente. Dentro de los síntomas y signos de gravedad que nosotros podemos encontrar está que en el relato del paciente o de familiares haya habido un episodio de síncope, que haya dolor torácico, alteraciones en los signos vitales, como es la frecuencia cardíaca aumentada, la desaturación, la hipotensión, que nosotros tengamos al paciente con un multiparamétrico donde podemos ver los signos vitales y ver que en nuestro electro que vemos en el monitoreo haya un ritmo irregular o haya un bloqueo completo de rama derecha o de rama izquierda, cualquier alteración que nosotros podamos ver. Que el paciente haya tenido vómitos, náuseas, sudoración, que pueden estar o no asociadas al dolor torácico. Ni hablar si nuestro paciente tiene disnea, está desaturando y nosotros podemos ver cianosis, ya sea central o periférica. El estridor, el tiraje o la utilización de músculos accesorios. La alteración también a nivel auscultatoria a nivel pulmonar, con rales crepitantes, subcrepitantes, hipoventilación. La alteración del sensorio, que nuestro paciente esté somnoliento, que esté bradipsíquico, y signos de bajo gasto cardíaco o por el contrario, ¿no? Un paciente que lo que nosotros llamamos esté congestivo, que tenga edemas periféricos, que tenga incurgitación yugular. Entonces hay signos o síntomas que nos van a llevar a pensar que nuestro paciente está de una manera, por así decirlo, grave y que nosotros tenemos que actuar a lo mejor con una rapidez mayor que si nuestro paciente no los presenta. Entonces, cuando nosotros detectamos y vamos a buscar rápidamente, apenas entra un paciente que nos dice que está con falta de aire y vamos y detectamos alguno de estos signos o síntomas o buscamos en el relato del paciente y hallamos alguna de estas cuestiones que mencioné previamente, vamos a tener que actuar en consecuencia y vamos a tener que ya ir pensando qué puede ser lo que le esté pasando a nuestro paciente y qué estudios complementarios podemos ir pidiendo. En el diagnóstico va a ser sumamente importante hacer una buena anamnesis, poder recabar datos de la enfermedad actual que nos permitan objetivizar esa disnea y hacer un examen físico bien completo. Como digamos, nosotros sabemos, una de las herramientas que nosotros utilizamos a la hora de evaluar a un paciente con disnea, y en realidad hoy en día para evaluar a cualquier paciente, es el saturómetro. El saturómetro es una herramienta que es muy buena, que se utiliza mucho, que nos brinda datos, pero que frente a ciertas situaciones nos puede llevar a la confusión. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que a pesar de que nosotros tenemos esa herramienta que podemos usar, hay cosas muy claras que están en el examen físico y que están en el paciente y a las cuales nosotros le tenemos que dar suma jerarquía y suma importancia. Y siempre después relacionarla con el valor que nosotros vemos en el saturómetro y saber que a través de una gasometría arterial nosotros le vamos a dar la verdadera jerarquía a ese número que vemos con el saturómetro. Bien, dentro de lo que es la exploración física, nosotros tenemos signos y síntomas que nos pueden llevar a pensar a que a lo mejor si nosotros hacemos una gasometría arterial en nuestro paciente vamos a ver que el oxígeno está por debajo de 60, o sea que está bajo, o que hay una alteración en el dióxido de carbono con una elevación en su valor. Dentro de los signos y síntomas de hipoxemia tenemos la disnea, que es de lo que estamos hablando, la taquipnea, la incoordinación o lo que nosotros decimos la alteración en el uso de los músculos accesorios, la cianosis, la taquicardia, la hipertensión, la agitación, el pulso paradojal y en algunas fases avanzadas la hipotensión y la bradicardia.
Y como signos y síntomas de hipercapnia, la desorientación, la obnubilación, el flapping, la taquicardia, la hipertensión y también la hipotensión y la bradicardia en las fases avanzadas. Entonces, nosotros vamos a ir a evaluar a nuestro paciente, vamos a ver sus signos vitales, que esto es lo más importante y lo que tenemos que hacer primero siempre en un paciente, y más en un paciente que nosotros vemos que tiene dolor torácico, que tiene falta de aire, digamos, son cosas que nos tienen que llevar a actuar rápido. Entonces, mientras nosotros estamos tomándole los signos vitales a nuestro paciente y lo estamos conectando a un multiparamétrico, vamos a hacer un interrogatorio donde nosotros vamos a ir a buscar estos signos y síntomas que yo les estaba diciendo, que él nos pueda contar que sucedieron en los días previos o en las horas previas, porque son de los que nosotros nos vamos a agarrar para decir, bueno, tenemos que actuar rápido, ¿no? Entonces, a la brevedad, en los primeros ya minutos que nosotros ingresamos al paciente, le tomamos los signos vitales, vemos datos objetivos alterados que estén en esos signos vitales y hacemos un breve interrogatorio buscando esas piezas fundamentales que nos van a hacer decir, bueno, tengo que actuar bien rápido, ¿no? Y a la vez nos van a hacer ir pensando ciertas enfermedades que van a necesitar estudios complementarios para que nosotros podamos caracterizar mejor o hacer ese diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿qué estudios complementarios podemos pedirle a un paciente que está con falta de aire, que yo veo que los signos vitales están alterados? Entonces, por ejemplo, veo un paciente que está hipertenso, que yo en un multiparamétrico veo un ritmo cardíaco que está alterado, o veo ondas T negativas, o veo una alteración en el ECT, bueno, le voy a pedir un electrocardiograma. ¿Le voy a pedir un hemograma? Sí, puedo pedir un hemograma con plaquetas, porque a lo mejor el paciente está cursando una neumonía, tiene un cuadro infeccioso, puedo pedir un hemograma para ver si tiene glóbulos blancos elevados o si está cursando con una anemia muy severa, que también lo puede llevar a una disnea. O por el contrario, mi paciente es tabaquista, puedo tener poliglobulia y me puede aportar ciertos datos. Ni hablar, solicitar una glicemia. Pacientes hiperglicémicos pueden tener alteración en su frecuencia respiratoria, van a estar con falta de aire, van a estar en realidad taquipneicos, o por el contrario, un paciente con hipoglicemia puede tener una alteración en el sensorio, la función del riñón con la urea y la creatinina, ver alteraciones hidroelectrolíticas como el sodio, el potasio, el cloro. Entonces es importante también solicitar un laboratorio. Las enzimas cardíacas, sí, nosotros pensamos que el paciente puede tener algún cuadro cardíaco, está, y obviamente más aún si están asociados a alteraciones en el electrocardiograma. El dímero D, parámetro que usamos para hacer, digamos, tener mayor sospecha de que el paciente pueda tener un tromboembolismo de pulmón. La radiografía de tórax, ni hablar, uno de los estudios complementarios fundamentales, nos permite ver, por ejemplo, si nuestro paciente tiene un índice cardiotorácico aumentado, si tiene derrame pleural, si tiene infiltrado, si tiene consolidación, si tiene un neumotórax, ¿está? Y otras pruebas que van a ser necesarias en algunos casos particulares. Pero con un electro, con un laboratorio y con una radiografía de tórax, nosotros vamos a tener muchísima información. ¿Es necesario que todas estas cosas se hagan al mismo tiempo? No, podemos ser objetivos en base a lo que vamos obteniendo del paciente, pero saber que son estudios complementarios que son fundamentales a la hora de poder estudiar a un paciente con disnea. Y luego está la gasometría arterial, ¿no? Que la puse un poquito aparte porque es, como les dije antes, algo fundamental, ¿no? O sea, yo tengo mi paciente, está con falta de aire, tengo el saturómetro, que es una herramienta que me ayuda, pero que tiene sus falencias. Bueno, realmente quiero saber si mi paciente satura bien, tiene buen oxígeno, tiene buen dióxido de carbono, voy a pedir un estado ácido base, una gasometría arterial. Ahora, nosotros tenemos que saber cómo interpretar ese estado ácido base, ¿no? Nosotros no tenemos nunca que pedir nada sin saber qué buscamos y cómo lo vamos a analizar y en qué contexto lo vamos a analizar. Entonces nosotros sabemos que en una gasometría arterial tenemos el pH, tenemos la presión arterial de oxígeno, la saturación, la presión arterial de dióxido de carbono, el bicarbonato y el exceso de base. Todo esto es con su rango de normalidad y su rango medio, que yo se los dejo ahí. Y obviamente, a partir de las distintas alteraciones que tengamos en el estado ácido base, son los distintos trastornos que vamos a tener. Obviamente no me voy a profundizar en este tema porque no es el caso de la clase, pero sí tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? O sea, si yo tengo un estado ácido base y tengo un paciente con una PCO2 aumentada y tengo que saber que hay una hipercapnia, que eso seguramente se va a transferir en poder pensar o sospechar o de hecho
terminar analizando que el paciente tiene una acidosis respiratoria. Por el contrario, si mi paciente tiene una frecuencia respiratoria aumentada, voy a tener hipocapnia. Y entonces ir empezando a analizar y a evaluar qué alteración tiene la gasometría arterial de nuestro paciente en la patología de base que le esté produciendo dicha alteración. Entonces, nosotros ya hicimos la anamnesis, recabamos cosas fundamentales de la enfermedad actual. Todo esto tiene que ser muy rápido, muy ágil. Es importante que en casos así, en estos pacientes, nosotros siempre trabajemos en equipo, muy importante, ¿no? Mientras uno está interrogando, el otro está anotando qué está diciendo el paciente, está ya tratando de pensar qué causas pueden estar produciendo las otras, está viendo el multiparamétrico, viendo los vitales de nuestro paciente, si están alterados, si no, si están alterados, qué puede estar teniendo. Y otra persona ya a lo mejor, con todos estos datos que nosotros tuvimos, ya ir pensando qué estudios complementarios estar pidiendo. El trabajo en equipo hace que nosotros trabajemos más rápido, que trabajemos más eficiente y que pensemos mejor, ¿no? 4 cabezas siempre van a ser mejor que una sola persona haciendo todo el trabajo. Entonces el trabajo en equipo, el poder dividirnos las tareas y el poder pensar entre todos qué tiene el paciente, nos va a permitir trabajar más rápido y más efectivo. Entonces, en muy poquitos minutos, nosotros ya tenemos que ir pensando al menos 2 o 3 diagnósticos diferenciales que podamos hacer en nuestro paciente. Ahora, nuestro paciente puede estar hipoxémico, puede estar hipercápnico, puede estar hipocápnico, y esto estar asociado, estas alteraciones en nuestra gasometría arterial, a la disnea que tenga nuestro paciente. Ahora, si yo tengo hipoxemia o hipercapnia, ¿tengo insuficiencia respiratoria? Y sí, porque la definición de insuficiencia respiratoria es cuando nosotros tenemos una incapacidad de nuestro aparato respiratorio para poder mantener adecuadamente los valores de presión arterial de oxígeno y dióxido de carbono para satisfacer las necesidades de nuestro organismo. Esto puede ser por muchísimas causas, es decir, muchas veces la gasometría arterial también nos permite poder tener en un abanico de posibilidades diagnósticas. Por eso es muy importante que nosotros podamos entrelazar todo lo que tiene el paciente. Tanto la insuficiencia respiratoria puede ser tanto aguda como crónica, puede estar con trastornos mixtos, puede haber hipoxemia e hipercapnia, no necesariamente están aisladas. Entonces, si nuestro paciente tiene estas alteraciones, nosotros vamos a hablar de que nuestro paciente tiene una insuficiencia respiratoria. ¿Cómo la podemos clasificar? Como insuficiencia respiratoria aguda de tipo 1 o hipoxémica, donde lo que yo tengo es una presión arterial de oxígeno menor a 60, con una presión arterial de dióxido de carbono normal o reducida o aumentada en algunos momentos, donde hablaríamos de una insuficiencia respiratoria mixta. Y la insuficiencia respiratoria aguda tipo 2 o hipercápnica, donde nosotros tenemos una presión arterial de dióxido de carbono mayor o igual a 45. Y después está el trastorno mixto, que es el que yo mencioné previamente. Como les dije, múltiples causas pueden llevarnos a una o a otra o a tener una combinación de las dos. Entonces, resumiendo hasta acá, la oxigenación la basamos en la interpretación de la presión arterial de oxígeno. La hipoxemia es la presión arterial de oxígeno menor a 60. La ventilación la podemos ver a través de la presión arterial de dióxido de carbono, interpretándola a la hipercapnia como un valor de presión arterial de dióxido de carbono mayor o igual a 45 milímetros de mercurio. Y siempre tenemos que saber que nuestros riñones van a responder a estas alteraciones del dióxido de carbono modificando el bicarbonato. Entonces no nos tenemos que distraer por ahí de ver más al bicarbonato alterado que al dióxido de carbono alterado. Porque además lo primero que se altera es la parte respiratoria y el riñón va a intentar compensar. Entonces podemos ver alteraciones también en el bicarbonato, pero tenemos que tratar de no confundirnos y no desviarnos en el camino de la lectura, digamos, del estado ácido-base, ¿sí? Bien, entonces hasta acá nuestro paciente está disneico, a lo mejor desatura, pedimos una gasometría arterial fundamental, vimos que es tipo hipoxémico o es tipo hipercápnico. Vamos a iniciar distintas medidas, ¿no? O sea, le vamos a colocar oxígeno, que sería la primera medida, ¿no? Ponemos los signos vitales, vemos que el paciente satura y le ponemos oxígeno. Después vamos a ir a adentrarnos un poquito más. Nuestro paciente es obeso, es tabaquista, sospechamos que es EPOC, bueno, vamos a ver cómo oxigenamos a ese paciente, ¿está? Pero en las medidas generales vamos a colocarle oxígeno al paciente y lo que vamos a intentar es no ser demasiado por así decirlo, invasivos con ese oxígeno, ¿no? Porque dar oxígeno al paciente
no es algo que es gratis, está por así decirlo. Entonces vamos a iniciar medidas generales. ¿Qué medidas iniciales y generales vamos a hacer? Bueno, vamos a lo mejor a posicionar al paciente a 35 o 45 grados en una posición semisentada, donde él a lo mejor pueda respirar mejor. Vamos a asegurarnos que nuestra vía aérea esté permeable, porque a lo mejor nuestro paciente tiene disnea porque tiene un cuerpo extraño en vía aérea, ¿sí? Vamos a administrar el oxígeno, que es lo que mencioné previamente, lo vamos a monitorizar en forma continua, que es lo primero que hicimos apenas arrancamos, lo conectamos al multiparamétrico y pudimos ver objetivamente qué signos vitales tiene nuestro paciente. Y vamos a poner una vía periférica porque a lo mejor necesitemos hacerle un tratamiento más ajustado a la patología que lo está descompensando, y en caso que sea necesario vamos a colocar una sonda vesical y cuantificar la diuresis. Después vamos a ver en qué patología esto nos trae un poquito más de beneficios. Bien, como les dije antes, ¿no? Vamos a iniciar oxigenoterapia, pero ¿cómo lo vamos a hacer, no? Esta es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Y existe la oxigenoterapia sin efectos adversos? Bueno, no. La respuesta es no. Toda intervención que nosotros hagamos, cada cosita pequeña o grande que hagamos en el paciente tiene consecuencias. Y eso lo tenemos que saber y nos tenemos que hacer responsables de esos. De eso se trata el formarnos como médicos, el, digamos, tener las distintas experiencias que vamos teniendo, ¿no? En saber que cada cosa que yo haga con mi paciente, sea farmacológico, no farmacológico, ya sea una mismísima indicación o palabra que nosotros hagamos, va a tener impacto en él. Y algo después de eso va a cambiar. Entonces tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo con la otra persona, y por eso es tan importante hacernos preguntas cuando nosotros estamos frente a un paciente, y ni hablar cuando son estos pacientes así de complejos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la oxigenoterapia, no? Y nosotros sabemos que la oxigenoterapia es administrarle al paciente oxígeno en concentraciones mayores de las que hay en el aire ambiente, ¿está? Con la intención de poder resolver, en este caso, la falta de aire del paciente, la posible desaturación, la posible hipoxemia que él tenga. Cuando nosotros hablamos de que estamos administrando oxigenoterapia, podemos hablar de cantidad de litros minutos o la cantidad de fracción inspirada, ¿tá? Son palabritas que muchas veces utilizamos. Nosotros tenemos que saber que la concentración de oxígeno a aire ambiente es al 0,21 y corresponde a una fracción inspirada del 0,21. ¿Está? Esto es cuando nosotros hablamos de a cuánto está ventilando nuestro paciente, ¿no? El 0,21 está al 0,24, que sería a la concentración de oxígeno del 24%, pero por otro lado va a estar la cantidad de litros minutos de oxígeno que yo le voy a aportar a mi paciente para lograr esa concentración de oxígeno y esa fracción inspirada, ¿está? Entonces, si nosotros estamos dando a través de la oxigenoterapia 4 litros por minuto, bueno, eso va a corresponder a tanta concentración de oxígeno, al 0,24 o al 24%. Esto ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, fíjense, de acuerdo a lo que nosotros acá saturamos, tenemos una presión arterial de oxígeno paralela, ¿no? Si nosotros estamos saturando 90%, vamos a tener presión arterial de oxígeno aproximada de 59. Si saturamos 95, una presión arterial aproximada de 80%. Esto es un poquito, digamos, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero es para que tengamos un rango de referencia. Entonces, ¿a quién le voy a dar oxígeno, no? Le voy a dar oxígeno al paciente que presente hipoxemia, al que tenga una presión arterial de oxígeno menor a 60, al que sature a una saturación aproximadamente de 90 o menos, pero tenemos que saber que no es libre de riesgo, como les dije previamente. Entonces, cuando nosotros vamos a indicar oxígeno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que tiene que haber un objetivo, ¿no? O sea, yo no pongo oxígeno a libre elección, ¿no? Bueno, ponele a 10, ponele a 12 litros por minuto. No, o sea, tiene que tener un objetivo, tiene que ser una decisión en base a los parámetros que yo tengo, en base a los antecedentes que yo tengo. Si es un paciente tabaquista, si es un paciente obeso, no voy a poner la misma cantidad de litros minutos, no le voy a dar la misma fracción inspirada de oxígeno que si el paciente no lo fuera. Entonces tengo que tener un objetivo y que tiene que estar basado en el paciente que yo tengo y en el cuadro que tengo, ¿sí? Es un tratamiento que me va a ir a resolver la hipoxemia, no la disnea, ¿está? Y no se trata la causa de la hipoxemia, sino las consecuencias que tenga, ¿no? Si yo tengo hipoxemia, no tengo oxígeno que esté llegando a los tejidos.
Y según la condición clínica, obviamente la saturación va a variar, que es un poquito lo que yo les mencionaba previamente. Tenemos distintas formas de oxigenar a nuestro paciente, ¿no? O sea, nosotros ya vimos también en la clase que está asociada a esta, los distintos dispositivos que yo tengo para darle oxígeno a mi paciente, ¿sí? Si nosotros hablamos de una cánula nasal, vamos a hablar de una oxigenoterapia convencional o de bajo flujo, o las mascaritas comunes, son máscaras que dan una oxigenoterapia convencional, ¿está? Después tenemos la oxigenoterapia controlada, que es a través de la máscara de Venturi, y la oxigenoterapia alta concentración, que es con la máscara de reservorio, que es con una máscara con una bolsa de no reinhalación. Lo que podemos y tenemos que tener en cuenta es que a través de las máscaras nosotros tenemos dispositivos que nos permiten poder regular con bastante exactitud qué fracción inspirada de oxígeno quiero darle a mi paciente, ¿está? Y eso está bueno y es muy importante porque también me va a permitir hacer objetivo lo que yo quiero brindarle al paciente, ¿sí? Y está bueno porque también me va a permitir dar y hacer una oxigenoterapia escalonada, ¿sí? Y ir viendo a partir de las distintas fracciones inspiradas cómo va respondiendo a mi paciente. Si mi paciente con 2 litros minuto, con 4 litros minuto, con una fracción inspirada al 0,24, pasó de saturar 90 a 96, bueno, no hay necesidad a lo mejor de seguir escalando, ¿está? Ahora si con ese mismo litro, fracción inspirada, satura 92 y el paciente no es tabaquista, no es EPOC, bueno, puede ser que yo necesite a lo mejor hacer un aumento más de eso. Entonces me permite ir correlacionando lo que yo le estoy brindando con la respuesta terapéutica, ¿sí? Después están las oxigenoterapias a alto flujo, la ventilación mecánica no invasiva y la ventilación mecánica invasiva, que no me voy a adentrar un poco más en esto porque es bastante complejo y no es el objetivo de la clase. Entonces, con esta oxigenoterapia convencional o de bajo flujo, lo que yo voy a dar es una fracción inspirada de oxígeno para poder ir obteniendo respuesta. Nosotros acá en este grafiquito lo que yo quiero que ustedes se enfoquen es en lo que es la máscara Venturi y la cánula nasal, que son los dos dispositivos que más nosotros usamos. Fíjense que la máscara de Venturi tienen cada una un color, esto es porque las máscaras de Venturi tienen estos dispositivos que yo les comento que se pueden, digamos, colocar y que lo que nos van a permitir es poder objetivizar cuánto oxígeno yo le estoy brindando a mi paciente, ¿sí? Entonces, fíjense, una máscara de Venturi al 24% es de 2 a 4 litros por minuto, es decir, a 2 a 4 litros por minuto yo pongo el oxígeno, me va a dar 24% en la máscara de Venturi. Si yo le pongo el dispositivo azul, al 28% es el amarillo y es de 4 a 6 litros por minuto. Blanco es al 31%, al 35% verde. Entonces, a lo que voy con este gráfico, para que ustedes lo puedan entender, es que de acuerdo al dispositivo que yo le coloque a la máscara de Venturi, que no solo vienen en los colores, sino que en el dispositivo dice al cuánta fracción inspirada de oxígeno yo le estoy dando al paciente, va correlacionado con la cantidad de oxígeno que yo le tengo que administrar. Entonces yo pongo de 2 a 4 litros por minuto con una máscara de Venturi al 24%. ¿Estamos? Entonces esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan de este gráfico, la correlación y cómo yo puedo ir escalando o desescalando, fíjense que la flechita va para arriba y para abajo, el oxígeno a mi paciente de acuerdo al objetivo que yo esté planificando y que ese objetivo varía de acuerdo a la patología que tenga mi paciente y de acuerdo a los antecedentes que tenga mi paciente. Bien, eso es lo mismo, acá es donde estoy, digamos, explicándoles. La canulita nasal tendría, digamos, el mismo objetivo, lo que pasa es que acá en la cánula nasal yo voy aumentando la cantidad de litros minutos y el paciente tiene la cánula nasal, ¿no? Entonces, no es como en la máscara de Venturi que yo voy a ir modificando el dispositivo, ¿está? Acá en la cánula nasal yo la coloco la cánula nasal y voy, lo que sí modificando es la cantidad de litros minutos. Fíjense que la cánula nasal solamente se utiliza hasta colocar 4 litros a 6 litros por minuto, después ya carece de sentido seguirla teniendo. De hecho, si yo ya tengo una cánula nasal a 4 o 6 litros por minuto y mi paciente no logra tener el objetivo de saturación que yo deseo, lo mejor y lo que tenemos que hacer es colocar una máscara de Venturi y seguir administrando el oxígeno, teniendo el objetivo que tenemos, ¿no? Obviamente,
pero ya con estos dispositivos que me permiten ser más objetivos y que me permiten también, a través de la máscara de Venturi, proporcionar más de 4 o 6 litros por minuto, porque a lo mejor mi paciente, como lo pueden ver en el gráfico, necesita 8 o 10 litros por minuto, necesita más. Bueno, ya con la cánula nasal él no va a tener beneficios, ¿está? Si yo pongo 8 a 10 litros por minuto y sigo con una cánula nasal, no va a haber beneficios, ¿se entiende? Entonces, hay, digamos, dos dispositivos que pueden arrancar y que parecen en paralelo, ¿no? Máscara de Venturi o cánula nasal, pero llegan a los 4 o 6 litros por minuto y la cánula nasal ya pierde su funcionalidad y sí o sí voy a tener que seguir con una máscara Venturi. Obviamente si frente a una máscara Venturi tampoco logro el objetivo que yo estoy buscando, voy a pasar a la máscara de no reinhalación, que es las máscaras que tienen este dispositivo. Y en caso de que la máscara de no reinhalación o de reservorio no cumpla tampoco, vamos a ir a la oxigenoterapia de alto flujo, ventilación invasiva o ventilación invasiva, ¿sí? Bien. Entonces, y ya, digamos, llegando al final, para resumir, llega el paciente, nos dicen, bueno, viene el paciente porque tiene falta de aire, lo primero que hago es conectarlo al multiparamétrico si lo tengo disponible y o medirle los signos vitales. Le mido los signos vitales, si estoy en el multiparamétrico también puedo ir viendo al menos una derivación de un electrocardiograma y con esos signos vitales nosotros vamos a ver con qué velocidad y con qué rapidez tengo que actuar con este paciente. No es lo mismo el paciente saturando 70 que saturando 91 que saturando 97, ¿sí? No es lo mismo tener un paciente 60-40, 120-80 o 200-100 de tensión arterial. No es lo mismo tener un paciente con 35 de respiratoria versus 18 versus 8 respiraciones por minuto, ¿tá? Entonces, de acuerdo a la alteración de mis signos vitales es la velocidad con la que yo tengo que actuar. Mi paciente está descompensado, tengo que actuar rápido. Entonces mi interrogatorio va a ser, primero, corto porque probablemente mi paciente no pueda poderme brindar tantos datos, pero va a tener que ser corto y efectivo. Bueno, ¿yo en qué me quiero enfocar frente a estas alteraciones de los signos vitales? Pienso que está infartado, le pregunto si tiene dolor de pecho, si vomitó, si tuvo sudoración. Pienso que tiene una neumonía, tuviste fiebre, tuviste tos, ¿tá? O sea, direcciono el interrogatorio a lo que yo estoy buscando de acuerdo al hallazgo que yo tengo en ese multiparamétrico, ¿sí? Esto es muy importante. Y obviamente, a medida que vamos obteniendo estos datos, estoy pensando qué estudios complementarios voy a pedir. Voy a pedir placa de tórax, voy a pedir electro, voy a pedir el laboratorio de sangre y obviamente, y no puede faltar frente a esta situación, un estado base arterial. ¿Está? Obviamente, a medida que esperamos ese estado de base arterial, que puede demorar sus minutos, le voy colocando oxígeno al paciente. ¿En qué me baso? En el objetivo que yo quiero lograr y en el paciente que yo tenga. No es lo mismo, como les digo, un paciente tabaquista obeso que un paciente que no lo sea. Entonces, mientras espera el estado de base, empiezo la oxigenoterapia. La oxigenoterapia siempre teniendo un objetivo en base al cuadro clínico del paciente y a los antecedentes. Y haciéndolo en forma escalonada y en forma criteriosa. ¿Tengo dispositivos? Sí, tengo cánula nasal, tengo máscara de Venturi, tengo máscara de reservorio en la tercera instancia. Cánula nasal y máscara de Venturi pueden ir en paralelo hasta los 4 o 6 litros minutos, que es lo que yo le estoy aportando, una fracción inspirada de aproximadamente 0,24, 0,28, 0,31 como mucho. A partir de ahí, ya la cánula nasal no se utilizaría más y la máscara de Venturi es la que cobra mayor fuerza, ¿sí? Y si con la máscara de Venturi tampoco logro mi objetivo, la máscara de reservorio sería el siguiente paso a seguir, ¿está? Pero siempre teniendo en cuenta que la saturación es en base al paciente que yo tengo. No siempre voy a necesitar que mi paciente sature 97, 98, 100. No es necesario, no siempre, ¿sí? Bien, entonces acá, obviamente pensando, digamos, en qué fue lo que le produjo a mi paciente este cuadro con el que viene y que necesita oxígeno y que, bueno, obviamente yo voy a tener que tratar la causa, ¿tá? No lo voy a resolver con el oxígeno, como dijimos, ¿no? Entonces, yo tengo la gasometría arterial, tengo insuficiencia respiratoria aguda, tengo insuficiencia respiratoria crónica. Dentro de la aguda, ¿tengo normohipocapnia o tengo hipercapnia? Entonces, ahí voy a empezar a ir y además de, obviamente, de todo lo que ya recabé, pensando diferentes posibilidades, diferentes diagnósticos, ¿sí?
Hay algunos obviamente que son más frecuentes que otros, ¿no? Una exacerbación asmática, una exacerbación de EPOC, una neumonía, un paciente con edema agudo de pulmón, un TEP, son palabritas, son enfermedades que nosotros escuchamos obviamente mucho más cotidianamente y son más frecuentes que a lo mejor un paciente que venga con una fibrosis quística. A lo mejor eso lo vamos a recabar en el antecedente, ¿está? Entonces yo obviamente voy a enfocar qué podemos hacer inicial para esas patologías que son más frecuentes y que son con las que nosotros más tenemos que familiarizarnos y tenemos que tener muy claro qué vamos a hacer, ¿sí? Entonces, si nuestro paciente tiene antecedente de tabaquismo, es obeso, tiene apnea obstructiva del sueño, y nosotros en el examen físico, por ejemplo, ocultamos roncos o sibilancias, bueno, podemos pensar en los 3 primeros casos que pueda tener una exacerbación de POC. Si mi paciente es jovencito y tiene sibilancias y tiene el antecedente de tener algún tipo de atopía, podemos pensar en asma, ¿está? Fíjense que yo las puedo encontrar en todo el algoritmo, básicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el asma y el EPOC son enfermedades crónicas, o sea que pueden estar en un paciente con insuficiencia respiratoria crónica, pero también puede ser aguda, porque pueden sufrir exacerbaciones o porque puede ser el primer episodio, están con un diagnóstico inicial. ¿Y qué es lo otro que me pasa? Pueden estar en la hipocapnia y en la hipercapnia. ¿Por qué? Porque esas enfermedades, por ejemplo el asma, a medida que el paciente agrava su exacerbación, va a empezar con hipocapnia, porque está taquimneico, ¿está? Entonces tiene hipocapnia porque tiene mucha frecuencia respiratoria, y a medida que la exacerbación asmática se va agravando cada vez más, mi paciente va a terminar teniendo hipercapnia. Por eso es importante no solo hacer un estado ácido-base, sino hacerle estado ácido-base seriado a mi paciente, porque también me va a hablar de la respuesta que está teniendo al tratamiento. Si mi paciente entra taquimneico, le hago un estado ácido-base, es hipoxémico y es hipocápnico, y a la hora yo le hago un estado ácido-base y está hipercápnico, en el contexto de una exacerbación asmática, yo tengo que pensar que ese paciente no está evolucionando bien y que probablemente su fin sea a lo mejor el estar intubado, ¿tá? Ahora, yo tengo un paciente POC. Un paciente POC lo empezó a oxigenar, llegó, tenía un estado ácido-base que tenía hipercapnia, pero en el contexto de que yo voy haciendo los tratamientos, le pongo oxígeno y esa hipercapnia empeora y deteriora el sensorio. Bueno, ¿qué tengo que pensar? Que en realidad yo di demasiado oxígeno, quise lograr una saturación a lo mejor de 97, 98 y en un paciente POC eso no es necesario, ¿está? Entonces, ¿por qué puede aparecer a lo largo de todo el algoritmo? Y porque el paciente, en el caso del asmático, puede ir agravándose, entonces puede estar en la normo o en la hipocapnia. Y el paciente POC puede estar en la hipocapnia o normocapnia y luego en la hipercapnia, porque a lo mejor en el contexto del inicio estaba taquimneico, yo le di oxígeno de más y se me puso hipercápnico, y entonces terminé yo produciendo, digamos, la alteración. Entonces, ustedes van a ver que ellos aparecen en todo el algoritmo. Ahora, supongamos que mi paciente en el interrogatorio me dice, sí, tuve tos, hice fiebre, tengo mi familia con un cuadro respiratorio. Entonces, tengo en el examen físico hipoventilación, orales crepitantes. Bueno, entonces yo puedo pensar que mi paciente tiene una neumonía. Fíjense que en lo que es neumonía también, obviamente aparece como una insuficiencia respiratoria aguda únicamente, porque es un cuadro agudo, pero puede cursar con hipercapnia o con normo y hipocapnia. Ni hablar que estos pacientes, el paciente de POC, la principal causa de exacerbación de POC son las infecciones, o sea que tranquilamente puede haber un paciente con una neumonía en el contexto de una exacerbación de POC, o en el asma también, ¿está? Entonces pueden venir unidas entre sí también. Ahora, el paciente tiene antecedente de enfermedad cardiovascular, es hipertenso, tuvo un infarto, ¿está? Al examen físico está hipertenso, o por el contrario está hipotenso, ¿está? Hizo dolor de pecho, está hipotenso, tiene ingurgitación yugular, puede tener un shock cardiogénico, podría ser, o sea, plantearnos, ¿no? Tiene edemas en miembros inferiores, lo ausculto tiene rales subcrepitantes, bueno, mi paciente puede tener un edema agudo de pulmón, puede tener a lo mejor, si está hipertenso con edema, con rales subcrepitantes, un edema agudo de pulmón hipertensivo. Entonces, acá, por ejemplo, entraríamos en una insuficiencia renal aguda, normo u hipocápnica. Ahora, mi paciente también es tabaquista. ¿Puede ser EPOC y además estar haciendo un edema agudo de pulmón? Sí. Entonces, ¿ese edema agudo de pulmón puede tener hipercapnia? Sí. Puede haber cosas combinadas. Puede haber un paciente que tenga varias patologías. No siempre hay una patología para todo lo que le pasa al paciente, ¿sí? Entonces,
frente a todas estas cuestiones o frente a lo que yo voy sospechando, tengo que actuar, ¿no? Tengo un paciente con asma, con EPOC, bueno, inicio broncodilatadores, inicio corticoides. Voy tratando de poder hacer que mi paciente tenga un mejor intercambio gaseoso tratando la causa. ¿Tiene una neumonía? Bueno, tomo cultivos microbiológicos, inicio antibióticos. ¿Tiene un edema agudo de pulmón? Inicio diuréticos, evalúo si mi paciente orina o no. Acá sería importantísimo, por ejemplo, la sonda vesical que nombrábamos al principio. Tiene criterio porque estoy hipertenso y pienso en un edema agudo de pulmón hipertensivo. Bueno, me tengo que plantear ver qué puedo otorgarle de medicación en forma endovenosa, ¿sí? Entonces, muchas veces no va a quedar tan claro, muchas veces va a haber cosas combinadas y vamos a tener que hacer varias cosas, ¿no? A lo mejor mi paciente de EPOC está en un edema agudo de pulmón hipertensivo. Bueno, puede beneficiarse del broncodilatador y a la vez puede beneficiarse del inicio de los diuréticos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que para cada causa que nosotros vayamos pensando, hay un tratamiento que nosotros podemos ir instaurando hasta tener la confirmación de la enfermedad, o tener más datos, o ver la evolución de él a partir de las medidas que nosotros tomamos. Entonces, y para terminar, en lo que es la insuficiencia respiratoria aguda, propiamente dicha, es una hipoxemia aguda, progresiva. Múltiples causas lo pueden producir, pueden ser cardíacas, respiratorias, sistémicas. Puedo tener un paciente que tenga una sepsis y tenga una insuficiencia respiratoria aguda. Obviamente lo que tenemos que siempre hacer, y que es algo que le hice hincapié a lo largo de toda la charla, es la individualización del tratamiento. No a todos los pacientes se los trata por igual, no a todos los pacientes se les da el mismo oxígeno, no a todos los pacientes le vamos a ir a buscar el mismo objetivo de saturación, ¿sí? Es individualizar el tratamiento y ser conscientes que cada cosa que nosotros hagamos va a tener una repercusión, y tenemos que estar seguros o casi seguros de que ese objetivo va a ser positivo, ¿está? Entonces, para eso necesitamos conocer muy bien qué efecto tiene cada cosa que yo voy a hacer, ¿sí? Y bueno, y para finalizar, siempre recalcarles la importancia que tiene cuando el paciente llega a nosotros la toma de los signos vitales. Tomar los signos vitales es lo más importante que nosotros tenemos que hacer, es el 50% del examen físico y es en gran parte lo que nos va a hacer pensar qué puede tener nuestro paciente. Esto aplica a cualquier enfermedad, desde un dolor abdominal, un paciente con rinitis o el paciente con disnea, ni hablar un paciente con dolor de pecho, ¿tá? Entonces, tomen los signos vitales, tómenlos y analícenlos, ¿está? Analicen qué están viendo, qué presión estoy viendo. Esto se correlaciona con la frecuencia cardíaca, la respiratoria que tiene mi paciente. ¿Por qué mi paciente tiene esta respiratoria? O sea, signos vitales son importantísimos, y ni hablar en patologías como esta, ¿tá? Entonces, nada, dejarles claro eso, recalcárselos de que por favor tomen los signos vitales siempre, 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 y actuar siempre con un objetivo, ¿no? Para tener un objetivo tenemos que saber todo lo que dijimos previamente, ¿no? Tenemos que saber qué enfermedades pueden producirlo, tenemos que saber qué estudios complementarios solicitar, tenemos que saber qué ir a buscar al examen físico y nada, por último, el trabajo en equipo. Mucho trabajo en equipo porque eso nos va a hacer pensar mejor, ser más efectivos, ser más rápidos y sin duda, no tengo ninguna duda que el trabajo en equipo le trae un beneficio al paciente. Poder comunicarnos con exactitud, poder comunicarnos de buena manera, podernos dar todo el tiempo indicaciones o hacer una reflexión durante estando con el paciente o en el post entre nosotros es lo que nos va a llevar a mejorar. Sin duda, el trabajo del personal de salud, no solo médico sino no médico, se basa en la comunicación y en la práctica que nosotros tengamos en poder trabajar entre nosotros teniendo diferentes tareas y ser ordenados. Y sabiendo también que la otra persona que está al lado mío puede llegar a tener una super virtud que yo no tengo y esa virtud yo se la tengo que explotar. Y yo tendré mi virtud y mi compañero tendrá que hacer que yo explote esa virtud. No todos somos iguales, no todos trabajamos iguales, hay que saberlo entender y hay que explotar las virtudes de los demás y la nuestra propia para lograr un objetivo común que es el beneficio del paciente. ¿Estamos? Así que bueno, eso es un poco la clase de disnea y un poco el mensaje final que les quería dejar. Así que bueno, espero que les sirva y los veo en los escenarios de simulación.